Muy buenas tardes. Hoy hablaremos del artículo Adiós a Latinoamérica, el hombre errante, del cine de Lisandro Alonso, escrito por Carlos Fernando Alvarado Duque, docente de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, quien hizo uso de los filmes del cineasta argentino, los cuales son Jauja, Libertad, Liverpool, Los fantasmas y Los muertos. Bueno, mi nombre es Carlos Fernando Alvarado Duque, yo soy comunicador social y periodista, profesor de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Para contextualizarlos un poco más, el cine llega a Latinoamérica en la época de 1896, luego de su primera exposición por los hermanos Lumière en París en 1895. Luego de esto llega toda la maquinaria de la época para realizar filmes y producciones en Latinoamérica. Bueno, digamos que mi interés de trabajar sobre el cine de Lisandro Alonso responde a que es uno de los directores latinoamericanos más relevantes del siglo XXI, en la medida en que ha comenzado a hacer una filmografía muy propia, muy particular, de la que podríamos decir se aleja de los motivos tradicionales del cine latinoamericano. El cine de nuestro subcontinente es un cine muy marcado por el interés político y el cine de Lisandro Alonso no. O sea, es un cine que empieza a explorar, digamos, otras temáticas, otras poéticas en su obra, y me interesaba ver qué estaban diciendo los nuevos directores latinoamericanos. Este texto básicamente nos habla del hombre nómade. ¿Qué es el hombre nómade? Una persona que anda básicamente como un vagabundo por el mundo, que no tiene fronteras limítrofes ni territoriales ni tampoco políticas. Es un hombre que actualmente está destinado a desaparecer y que no tiene ningún lugar donde establecerse. Digamos que lo que encuentra uno cuando revisa el cine de Alonso es que se aleja principalmente de la idea de que el cine latinoamericano tiene que ser un cine militante. Y por cine militante estamos diciendo cines que están normalmente asociados a las izquierdas, mostrando la pobreza, mostrando las desigualdades sociales. Sus búsquedas son otras. ¿Quién está en el centro del cine de Lisandro Alonso? El ser humano. Pero digamos que estamos hablando de un ser humano muy diferente. Estamos hablando de un ser humano que tiene cierta característica de la errancia, del vagabundeo, del desplazamiento. De allí que mi interés era un poco explorar por qué en sus películas siempre nos encontrábamos con hombres en tránsito, con hombres que viajaban, con hombres que se alejaban de la ciudad, con hombres que buscaban la familia, no la encontraban, tenían crisis. Y sentíamos un poco, digamos, en esa revisión que lo que hay en Lisandro Alonso es una especie de alegoría precisamente sobre ese hombre en tránsito, ese hombre en desplazamiento en Latinoamérica, un hombre que ya no está asociado tradicionalmente a los lugares con los que lo hemos definido en la historia, por ejemplo, del siglo XX. Lisandro Alonso nos muestra unos espacios, una evasión de los espacios, mejor dicho, donde la persona no se siente en confort, donde el ser llega a chocar con estos espacios y siempre busca salir de ellos porque son espacios que no le generan protección y le generan un control para ellos. Yo diría que dentro del cine de Alonso, sobre todo cuando estamos pensando en términos de qué pasa con el hombre en desplazamiento, hay unas claves que uno podría encontrarse. Una de ellas es la casa. La casa porque la casa finalmente es, digamos, el espacio físico donde construimos nuestra morada. Nosotros de alguna manera somos seres humanos porque hemos logrado humanizarnos al interior de espacios físicos que normalmente son concretos. Cuando vemos el cine de Lisandro Alonso, llama la atención que la casa, en el sentido físico tradicional, en el sentido simbólico del lugar de habitación, no está presente. En sus 5 películas, las casas no están ni siquiera sugeridas, y las pequeñas casas que encontramos son casas de paso, casas derruidas, casas abandonadas. Entonces digamos que uno siente que hay allí un comentario del director en su propia poética respecto a esa crisis de la casa, esa crisis del hogar, esa crisis del lugar en el cual uno crea familia, en el cual uno crea identidad, y hay búsquedas porque de alguna manera hay ciertos extravíos para los latinoamericanos. Lisandro, en este texto, como nos dice Alvarado, busca evitar la utilización de espacios como la casa, pero aunque
llegue a utilizarlo, los utiliza como unos espacios de tensión para el ser, unos espacios que van a generar inmediatamente un conflicto, un problema que lleva a la evasión del personaje a estos mismos lugares. Aparte de la concepción de espacio, se muestra en el texto que Lisandro tiene un cierto interés por los espacios rurales, donde siempre muestra a las personas totalmente solas, pero igual estos espacios rurales lo que buscan es devolver el ser a sus principios, a su lugar de origen, como a su instinto básico del ser humano. Uno, digamos, que se encuentra que en las 5 películas de Alonso, si bien la ciudad está presente, está normalmente evocada. La ve uno indirectamente o es mencionada por los personajes o los personajes vienen de la ciudad. Sus películas están ubicadas, las 5 principalmente, hay una que no tanto, pero las, digamos, 4 principales en el campo. Digamos que todos los hombres están normalmente moviéndose por zonas rurales, moviéndose por zonas, en este caso, muy propias de las geografías latinoamericanas. Y allí hay una especie de evasión, o sea, una especie de abandono, finalmente, de la ciudad. Y en ese sentido, digamos que se encuentra uno como con un tipo de retrato de la necesidad de búsqueda en el movimiento, donde tu identidad no la define el lugar, sino la define el tránsito por el lugar. Y en ese sentido, un poco lo que más se está mostrando es un latinoamericano que no se sabe ubicar, que está todo el tiempo intentando nuevamente encontrarse. Y por eso siento yo que todo ese desplazamiento por el campo es una especie como de regreso al origen, de negación del lugar y al mismo tiempo de traición a lo que somos. Por otra parte, vemos que también hay un concepto de familia, pero realmente no es como se muestra una familia latinoamericana muy unida, sino más bien una familia que genera tensión, que genera una carga y un peso para el personaje. Siempre son familias que se evaden, que son totalmente diferentes y que chocan entre ellas. Siempre son disfuncionales según el cine de Lisandro Alonso. Lo tendré que haber levantado, mira. No puede ser, chico. Porque siempre ha sido tan extraña. Entonces, para finalizar y que nos quede todo muy clarito, el cine de Lisandro Alonso, según el texto del docente Alvarado, nos muestra un hombre sin un lugar donde llegar, sin un lugar donde quedarse, totalmente libre de andar por toda Latinoamérica, sin fronteras ni políticas ni territoriales, y que básicamente tiene muchas tensiones: la tensión del espacio donde va a estar, del lugar, la tensión de la familia, la carga de la familia, y siempre va a estar sin espacio, sin tiempo, sin familia y totalmente a la deriva. Si quieren encontrar mayor información sobre esto, pueden comunicarse al correo del docente Alvarado, que les dejaremos por aquí, o buscar para contrastar las películas del cineasta Lisandro Alonso. Hasta luego.